Motor 3.7 litros, 226 CDI, V6. Par de apriete de los tornillos de cigüeñal, biela y culata para vehículos Jeep y Dodge. Valores indicados por el fabricante. Tabla de especificaciones. Fabricante, planta de motores de Chrysler en McAven, Detroit, Michigan. Años de producción, 2002 a 2012. Material del bloque de cilindros, hierro fundido. Material de la culata, aluminio. Tipo de combustible, gasolina. Sistema de combustible, inyección secuencial. Configuración, V. Número de cilindros, 6. Válvulas por cilindro, 2. Distribución de válvulas, S o HC. El motor de 6 cilindros y 3.7 litros, 226 CID, es un motor de un solo árbol de levas en cabeza de 90 grados. Instalación del cojinete principal del cigüeñal. Lubrique las mitades superiores del cojinete principal con aceite de motor limpio. Instale la rueda fónica del cigüeñal. Apriete los tornillos de montaje a 15 Nm u 11 libras-pie. Coloque el cigüeñal en el bloque de cilindros. Instale las arandelas de empuje. Aplique un cordón de sellador de 2,5 milímetros o 0,100 pulgadas a la superficie de contacto del bloque de cilindros con la placa de asiento. Recubra los muñones del cojinete principal del cigüeñal con aceite de motor limpio y coloque la placa de asiento en el bloque de cilindros. Nota: lubrique los pernos de retención de la placa base con aceite de motor limpio antes de la instalación. Instale los pernos de retención de la bancada, asegurándose de colocar los pernos prisioneros en la ubicación correcta. Apriete los pernos en la secuencia que se muestra. Apriete a mano los pernos 1D, 1G y 1F hasta que la bancada entre en contacto con el bloque. Apriete los pernos 1A hasta 1J a 54 Nm o 40 pies libra. Apriete los pernos 1 al 8 a 7 Nm o 5 pies libra. Gire los tornillos 1 al 8 otros 90 grados. Apretar los tornillos AE a 27 Nm o 20 pies libra. Instalación de conjuntos de bielas. Antes de instalar los conjuntos de pistón y biela en el orificio, instale los anillos del pistón. Sumerja la cabeza del pistón y los anillos en aceite de motor limpio. Coloque un compresor de anillos sobre el pistón y los anillos y apriételo. Asegúrese de que la posición de los anillos no cambie durante esta operación. Coloque el cojinete en la biela. Asegúrese de que el orificio en la carcasa del cojinete se alinee con el orificio en la biela. Lubrique la superficie del cojinete con aceite de motor limpio. Instale las guías de biela de la herramienta especial 8507 en las roscas de los pernos de la biela. Los pistones están marcados en la superficie del orificio del pasador con una F en relieve que indica la posición de instalación. Esta marca debe apuntar hacia la parte delantera del motor en ambos bancos de cilindros. La ranura del deflector de aceite de la biela mira hacia la parte delantera del motor. Limpie el orificio del cilindro y lubríquelo con aceite de motor. Gire el cigüeñal hasta que el muñón de la biela esté en el centro del orificio del cilindro. Inserte la biela y el pistón en el orificio del cilindro y coloque con cuidado las guías de biela sobre el muñón del cigüeñal. Golpee el pistón hacia abajo en el orificio del cilindro con el mango de un martillo. Al mismo tiempo, guíe la biela a su posición en el muñón de la biela. Lubrique los pernos de biela y las superficies de apoyo con aceite de motor. Instale la tapa de la biela y el cojinete. Apriete los pernos a 27 Nm o 20 libras-pie, más 90 grados. El cárter de aceite del motor. Pasos del procedimiento. Limpie la superficie de contacto de la junta del cárter de aceite de la placa de asiento y el cárter de aceite. Inspeccione el empaque del cárter de aceite integrado y reemplácelo según sea necesario. Coloque el conjunto integrado de junta de cárter de aceite y bandeja de protección contra el viento. Instale el tubo de recogida de aceite. Si se quitó, instale el espárrago en la posición número 9.
Instale el perno de montaje y las tuercas. Apriete las tuercas a 28 Nm o 20 libras-pie. Coloque el cárter de aceite e instale los pernos de montaje. Apriete los pernos de montaje a 15 Nm o 11 pies-libra, en la secuencia mostrada. Cabeza de cilindro. Los pernos de la culata se aprietan mediante un procedimiento de par más ángulo. Los pernos deben examinarse antes de volver a utilizarlos. Si las roscas están estrechadas, los pernos deben reemplazarse. El estrechamiento se puede comprobar sujetando una regla contra las roscas. Si todas las roscas no hacen contacto con la escala, se debe reemplazar el perno. Precaución: cuando limpie las superficies de la culata y del bloque de cilindros, no use un raspador de metal porque las superficies podrían cortarse o esmerilarse. Utilice únicamente un raspador de madera o plástico. Limpie las superficies de contacto de la culata y del bloque de cilindros. Coloque la junta de culata nueva en los pasadores de posicionamiento. Coloque la culata en el bloque de cilindros. Asegúrese de que la culata se asiente completamente sobre los pasadores de ubicación. Nota: los 4 pernos de montaje de la culata de cilindros más pequeños requieren que se les agregue sellador antes de instalarlos. El no hacerlo puede causar fugas. Las ubicaciones se identifican con un asterisco. Lubrique las roscas de los pernos de la culata de cilindros con aceite de motor limpio e instale los 8 pernos M11. Diagrama de secuencia de apriete de pernos de la culata. Nota: los pernos de la culata se aprietan usando un procedimiento de par angular. Sin embargo, los pernos no tienen un diseño de par de torsión para rendimiento. Apriete los pernos en secuencia siguiendo los siguientes pasos y valores de torque. Paso 1. Apriete los pernos 1 al 8 a 27 Nm o 20 pies-libra. Paso 2. Verifique que los pernos 1 al 8 alcanzaron todos los 27 Nm o 20 pies-libra, repitiendo el paso 1 sin aflojar los pernos. Apriete los pernos del 9 al 12 a 14 Nm o 10 libras-pie. Paso 3. Apriete los pernos 1 al 8 a 90 grados. Paso 4. Apriete los pernos 1 al 8 a 90 grados nuevamente. Apriete los pernos del 9 al 12 a 26 Nm o 19 libras-pie. Espero les sea útil.